y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene en mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene en mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun contigo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, paz en medio de la tormenta.
Buenas noches, muchas gracias por conectarse nuevamente. Estamos como todos los martes predispuestos para predicar la palabra. Permítame orar un minuto. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar ante tu presencia. Bendícenos con tu verdad, Señor. Queremos saber qué tienes para hoy, para con nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, como todos los martes, siempre tenemos una meditación de la palabra que es muy especial, y todos los mensajes que tengo ya de 3 años continuos de estar predicando son exhortativos, los mensajes de Dios, a que vayamos, volvamos a Él. A pesar de todos los mensajes, estamos viendo que hay algo que no entendemos todavía, el mundo no entiende. Por eso es que el tema que hoy día vamos a tratar es algo que puede ser que está trabando la vida de las personas para poder acercarnos a Dios. Sí, porque a veces el pecado, que vamos a hablar ahora del pecado, que el pecado nos aparta de Dios, y queremos entender que Dios sigue preocupado por nuestras vidas acá en el mundo. El creador de nuestras vidas está preocupado. ¿Qué decisiones tomamos? ¿Cómo estamos viviendo? Por eso es que el tema que ahora es como una pregunta muy comprometedora para todos, ¿no? Pues, ¿vivimos todos pecando? Ese es el título que hemos puesto. ¿Vivimos todos pecando? Porque todos decimos creer en Dios, pero lo estamos haciendo a nuestra manera, a nuestra forma. Y a la verdad no sabemos verdaderamente hasta ahora. La gente no sabe por qué fue creado. Entonces no podemos estar entendiendo de que estamos viviendo en pecado. Bien, el título entonces, ¿vivimos todos pecando? Un tema confrontativo, porque vamos a ver varios aspectos que van a decir sí o no. ¿Vivimos todos pecando? El título que he puesto ahora, el tema, se trata de los hijos nacidos de Dios no pecan. Ya se arregló la cosa. El tema que vamos a tratar entonces es: los hijos nacidos de Dios no pecan. Y es algo muy especial, muy aparte. Es que tenemos que entender, todos somos creación de Dios, y por ende no conocemos a Dios, sino que nos creó. Y por el pecado ha habido una separación total del Señor. El pecado nos ha separado de la presencia de Dios. Por eso es que ahora el aceptar a Jesucristo, el nacer de nuevo, nos da esa potestad de tener una comunión íntima con el Señor. Por eso es que el tema que vamos a tratar es: los hijos nacidos de Dios no pecan. Permítame ir a la palabra de Dios, Primera de Juan 5, versículo 18. Primera de Juan 5, 18. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Aquel que fue engendrado por Dios, dice, a sí mismo se guarda. Interesante. Y el maligno no le toca. Amados, el maligno, desde que vino la creación de Dios, ya estaba el maligno. Ustedes saben quién es el maligno, un ángel muy especial que se exorcizó, ¿cómo se llama? Se exaltó demasiado y fue desterrado. Y se ha vuelto el maligno, y él no puede ver a la creación de Dios. Por eso es que él está gobernando en el mundo. Y el Señor, preocupado por su creación, está dándonos a entender que el pecado nos separa de Dios. Y por eso que todo el nacido de Dios ya no le atrae el pecado, ya no practica el pecado. Los hijos nacidos de Dios entonces no pecan. La vida en este mundo se sigue desarrollando con mucha maldad, con mucha, ¿cómo le llaman? Falta de criterios, valores morales. Se está multiplicando la maldad, como lo dice Mateo 24, se ha multiplicado la maldad, la corrupción, todas las cosas que a través de la Biblia
Se está cumpliendo entonces los tiempos finales. Eso es un aviso ya. Un aviso de que ya estamos llegando a los tiempos finales. A veces la gente dice, oh, siempre nos dicen lo mismo, y ya estamos cerca, ya estamos... Amados, si el Señor está demorando un poquito, es para que nosotros alcancemos a los demás, ya le hemos dicho. Alcancemos a nuestros familiares, a los que están cercanos, porque a la hora que venga el final de las cosas, la gente que no aceptó a Jesucristo va a tener una condenación eterna. Nosotros somos un ser tripartito también. Nosotros somos un espíritu que tiene un cuerpo y tiene un alma. Somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Entonces el cuerpo se va a quedar acá. El espíritu y el alma van a ir a la presencia de Dios. Ahí van a rendir cuentas. ¿Qué hicimos mientras que estábamos en el cuerpo acá en la tierra? Entonces es necesario, el mundo sigue desarrollándose así y el Señor, se ha multiplicado tanta mala que el Señor está permitiendo, muchas cosas se está permitiendo el Señor ya. Ya usted ha visto que están los rebalses de río, los terremotos, las guerras, los incendios forestales, y es verdad que se están cumpliendo las profecías de los últimos días que dice la palabra de Dios. Entonces es muy lamentable las guerras, los rebalses de ríos, tornados, granizo, etc. Y aún, amados, aún todavía han quedado muchos rezagos del COVID que atacó y que fluyó por todo el mundo. Miren, esa cuestión tan poderosa de muerte que estuvo a nivel mundial, nos debería haber hecho reflexionar y volver a Jesucristo, buscar al Señor. Y no hemos querido, no, se nos ha olvidado. Somos muy insensibles como creación de Dios. Verdaderamente, yo tengo muchos familiares, muchos conocidos, ya fueron sanados del COVID, ya sigue la vida, la rutina. Ni por acá ni por allá, aunque sea buscar a Dios. No hay un poquito de reciprocidad, de agradecimiento al Señor. El Señor no nos está pidiendo nuestra plata, nuestro carro, nuestra casa, no nos está pidiendo nada. El Señor quiere que le escuchemos su palabra, que le alabemos en el templo, que le demos un tiempo al Señor, porque el Señor quiere enseñarnos los principios, los valores que tiene Él para que nuestra vida momentánea aquí en la tierra tenga un propósito especial. Nuestra vida no puede estar pasando como si nada. Ya le hemos dicho que parecemos robots, parecemos zombies, parecemos no sé qué cosa. El hombre trabaja, se levanta, come, trabaja y sigue dando vueltas y vueltas y pasan los años, las canas, tal, y seguimos igual, no pasa nada. No hay una meta, no hay una esperanza, no hay un futuro. ¿A qué apuntamos? Allá arriba no nos van a pedir cuántos títulos tenemos, cuántas profesiones, cuántas casas, cuánto dinero, cuánto famoso era. No. El Señor dice, ¿cuánto me amaste? Guardaste mi palabra. Fuiste luz y sal para los demás. Entonces tenemos que ver entonces que el Señor está permitiendo que sucedan muchas cosas. Y esto es un aviso que ya está en la Biblia, cumpliendo los tiempos finales. Ahora, gracias a Dios. Miren, porque esto viene para los que no conocen a Cristo y para también nosotros. Dice acá, sin embargo, los que decidieron buscar a Dios, arrepentidos de su vida, en su camino en el mundo, y volvieron y lo aceptaron a Cristo Jesús, van a poder pelear la buena batalla de la fe. Van a poder pelear la buena batalla de la fe, porque para vivir guardando una ética de una creación como hijos de Dios, ahí tenemos que tener una ética súper especial. Mañana dice, como es el Hijo, es el Padre. Imagínense si nosotros estamos diciendo somos hijos de Dios, hijo de Dios. Si así es el Hijo de Dios, ¿cómo será el Padre? Entonces, gracias a Dios que los que decidieron buscar a Dios, lo aceptaron a Jesucristo como el Señor y Salvador, vamos a poder pelear la buena batalla de la fe, libre de la condenación por el pecado. Porque el pecado entró al mundo y condenó a todos. Por eso es que Jesús ha venido a entregar su vida por nosotros, para que podamos tener una nueva vida. Entonces, los que han aceptado, ahora tienen que ser perseverantes,
Por eso es que ahora vamos a ver 4 propósitos especiales, 4 beneficios de los hijos de Dios. 4 beneficios de los hijos de Dios para tener ese rechazo al pecado. Sí, hermanos, mientras que estemos en este cuerpo, en este mundo, vamos a ser atacados, bombardeados constantemente por el pecado. Entonces vamos a ver algunos beneficios que tiene un hijo de Dios. Uno de ellos, los hijos de Dios son el templo del Espíritu Santo. Es algo que es increíble que el Dios, un tremendo, tenemos un Dios grande que ni el cielo ni el espacio lo pueden contener, está en nuestro corazón, por la simple decisión de aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Entonces, somos templo del Espíritu Santo. En San Juan 3:16, este versículo es archiconocido, dice: ¿no sabéis que soy el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Yo lo creo, la Biblia lo dice, yo lo creo. Por eso es que mi vida ahora es diferente. Yo antes de cometer algo, hacer algo que no está muy bien entendido, tengo el Espíritu Santo en mí que me va a hacer a apreciar, cuidado, ¿qué estás haciendo? Por eso es que hay mucha gente que no tiene el llamado de la conciencia. El Señor, si está con nosotros, Él nos redarguye. Él no nos va a poner la soga al cuello. No, no va a decir: ¿qué es esto? ¿Te has dado cuenta de lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué maquinas en tu pensamiento? En San Juan también 14, 23 y versículo 26 habla, porque la palabra lo habla solo estas cosas. En San Juan 14, versículo 26, 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Es necesario que el creyente, el nuevo hijo, tenga conocimiento de la palabra de Dios. Dice que el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Miren, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Miren esas promesas de Dios, nosotros que no merecíamos nada. Dios es nuestro Padre, nuestro Creador, pero quiere que seamos sus hijos, entendidos. No, yo soy hijo, ¿y qué sabes del Padre? Bueno, yo sé que es bueno. ¿Qué tipo de hijos? ¿A nuestra manera? Miren lo que dice el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Cuál es el Consolador que entra en nuestra vida? Es el Espíritu Santo. Por eso estamos en el tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está confrontándose con el espíritu humano mío. Por eso cada vez que quiero hacer, el Espíritu Santo lo redarguye. Por eso es que a nosotros ya no nos nace pecar, porque está el Espíritu Santo presente. Dice acá entonces, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y una de las cosas que nos dice a través de la palabra, el Espíritu Santo nos hace entender que somos sus hijos amados. Miren, si nosotros le aceptamos al Señor Jesús en nuestra vida, somos sus hijos amados. Él ha sacrificado a Jesucristo para que seamos sus hijos. Mire, ha pagado un precio carísimo, la sangre de Jesús. Entonces, algo que dice que les recordará todo lo que yo os he dicho, que somos sus hijos amados, amado. Hermano, el mundo está como está porque no tiene amor, que no tiene a Cristo. No, yo tengo amor, yo no amas ni a tu esposa, no amas a tus hijos porque no tienes a Cristo. Perdóname, pero tengo que repetirlo. Entonces, verdaderamente es un privilegio tener al Espíritu Santo aún no siendo perfectos y estar en este cuerpo mortal y pecaminoso. Miren, Dios lo ha hecho a su manera. Él no puede entrar en un cuerpo pecaminoso, carnal, terrenal, pero Él hace para que seamos guiados de una manera
tan especial, que nos ama, que dice, voy a estar contigo. Eso tenemos que entenderlo. Él quiere entrar y estar contigo, a pesar de tus decisiones erradas, de no ser, pero Él dice, recíbeme para yo ayudarte. Yo no puedo hacer nada si tú no me permites entrar en tu vida. El Señor no va a hacer nada. El Señor es bien respetuoso. Entonces, ese es lo que tenemos. Mire, y es verdad, porque en Romanos capítulo 8, 1 y 2 dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amados, nosotros en nuestros delitos y pecados pecamos y tapamos con un pecado, tapamos con otro pecado, y los dos pecados tapamos con otros pecados. Nuestra vida es pecaminosa si no tenemos a Cristo. Y cuando lo tenemos, aún dice que no tenemos condenación, porque el Señor está ahí transformando nuestra vida. Cuando estamos en esta tierra, como dice esta tierra, donde el sistema del mundo dice a lo bueno malo y a lo malo bueno, donde hay atracciones, distracciones con tal de separarte de Dios, es horrible. Entonces el Señor dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Las que no viven con la cuestión de la carne, sino no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, porque cuando tenemos al Señor en nuestra vida, a Cristo o al Espíritu Santo, ya no nos nace pecar. Nuestra carne se tiene que estar sometiendo. Ya no ando conforme a mis deseos pecaminosos, mis deseos carnales. ¿Me entienden? Pero dice a los que no andan conforme a los deseos de la carne, sino a los deseos del Espíritu. Versículo 2, Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Porque la ley, dice, del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estamos en ese mundo, estamos en este mundo y se nos escapará algunas faltas. Estoy de acuerdo. Pero no tenemos condenación. No somos perfectos todavía. Estamos en el proceso. Pero el Señor dice, no te preocupes, estás aprendiendo a caminar. Estamos aprendiendo a caminar, amados hermanos. En medio de como esta alabanza que hemos tenido, en medio de la tormenta, el mundo está quebrajado. En medio estamos caminando. Esta no es nuestra morada final. Estamos pasadita acá. Por eso es que tenemos que entender, estamos en ese mundo y se nos va a escapar alguna falta. No somos perfectos. Si fuéramos perfectos ya no estaríamos acá en esta tierra. Entonces, el primer beneficio que tiene un cristiano contra el pecado es que somos el templo del Espíritu Santo. El Señor está en nosotros, con nosotros. A pesar de no tenemos condenación, vamos a cometer una falla, ok, pero ya no nos nace pecar. Ya estamos peleando, no vivimos conforme a los propósitos de la carne, sino al Espíritu. Y sabe el Señor que es muy difícil, por eso es que el Señor no nos da carta libre para pecar, sino ya no nos nace pecar. Primer beneficio, el Señor está con nosotros. Él está, el Espíritu Santo está con nosotros. Segundo beneficio, el Hijo de Dios tiene poder contra el maligno. Eso es importante. Nosotros tenemos para reprender, cancelar toda cosa pecaminosa. Amados, nosotros tenemos la autoridad porque tenemos al mismo Dios con todo el poder, con todas las cosas, virtudes que tiene Dios, de estar con nosotros. Claro que nosotros no vamos a dejarlo a Dios a un lado y tomar la autoridad total de Él. No, Él tiene la última palabra, el Señor. Nosotros exhortamos, bendecimos, oramos por los enfermos, pero todo es que Él se haga su voluntad de Él. Nosotros vamos a cumplir las funciones de exhortar a los hermanos, orar por los enfermos, restaurar al caído, ayudar a los pobres y predicar la palabra, las buenas nuevas para que todos tengan salvación. Entonces vamos a poder rechazar todas las acechanzas del diablo porque sabemos que Él no nos puede tocar. En primera de Juan 5:18 dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es el versículo que hemos leído al inicio también, ¿no? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios
aquel que fue engendrado por Dios se cuida a sí mismo. Me conviene estar en línea con el Señor. Me conviene vivir en paz. Por eso es que esta alabanza en medio de la tormenta, mientras que estoy en este cuerpo, me conviene obedecer al Señor. El que es nacido de Dios, engendrado de Dios, se cuida también a sí mismo. Esto está en nuestra decisión también. Este cuerpecito, esta carne que tenemos, que no quiere deleitarse con los placeres del mundo, pero no nos conviene. ¿Usted sabe lo que es vivir en paz en medio de la tormenta que hemos tenido en la alabanza? Vivir en paz en medio de la tormenta. Estamos todos aquí en este Perú que está corrompido completamente, pero nosotros estamos en paz en medio de la tormenta. No somos del grupo de ellos. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces podemos rechazar al maligno. Tenemos autoridad. Muy bien. Porque, ahora, el remedio principal para no pecar, no tener ese hábito de pecar, es nacer de nuevo. Sí, amados, de repente tú no has aceptado a Jesucristo, pero el medio principal, el remedio principal para no pecar en forma habitual, porque una persona que no es cristiana va a pecar constantemente en pensamiento, palabra y obra. Ya hemos tenido muchas enseñanzas de que tus manos son para bendecir, no para señalar, maldecir, ni estar haciendo cosas indebidas. Tu boca es para dar vida, no para desear muerte, no para maldecir tampoco. Tenemos tantas cosas, los pies apresurados al pecado o los pies para buscar a Dios. Todas las cosas que tenemos que tener, nosotros los hijos sabemos. Entonces, el nuevo nacimiento es la vida divina que nos va a guardar de las exageraciones del pecado que hay en el mundo. Continuamente el pecado está, pero Satanás no nos va a tocar. Yo le recomiendo, la forma principal de cómo lidiar con el pecado es nacer de nuevo. Usted le permite estar a Dios y usted va a sentir algo ahí dentro de su corazón. Usted va a tener algo que lo va a guiar. Ya les he contado mi testimonio desde el primer día que recibí a Cristo, cómo el Señor empezó a guardarme. Y ahora me sigue guardando. Cometo errores, hay fallas, pero la obra que empezó el Señor, lo dice en Filipenses 1:6, el que empezó la obra contigo la seguirá perfeccionando día a día hasta su venida. El Señor no es un Señor que se cansa, se agota, ya me cansaste. No, Él sabe que vamos a mejorar cada día. Cada día de nuestra vida es una prueba. ¿Amamos al Señor? ¿Sabemos que somos el templo del Espíritu Santo? Sí, pero ahora tenemos autoridad para rechazar el pecado. El maligno no nos debe tocar, no nos debe desviar de las cosas de Dios. Es importante, entonces, el Hijo nace de Dios, tiene una nueva posición como creyente. El Hijo que nace de Dios ahora tiene una nueva posición. Como le dije, tenemos una posición especial. Nosotros, cuando usted va a pedir una referencia para un trabajo, hay veces van recomendados o no. Dígame usted, quiere buscar un trabajo en una empresa, va con una carta de recomendación por uno de altos funcionarios, un familiar especial, no sé, y eso pesa. Nosotros ahora, el que ha nacido de nuevo, tenemos una nueva posición. Nosotros tenemos prioridad para las cosas de Dios, para las bendiciones. Hace poquito, hace 10 minutos, 15 minutos creo, no, un poquito más ya, vino un temblor. Acá se ha sentido. Y inmediatamente, Señor, todavía no, Señor, por favor, que no se cumpla, porque van a venir circunstancias, hermano. ¿Estamos preparados para ir a la presencia de Dios? Miren, este temblor ha sido, gracias a Dios, no sé dónde habrá sido el epicentro, pero estamos preparados, estamos entendiendo que estamos viviendo en pecado. Sabemos que somos el templo del Espíritu Santo, pero tenemos que rechazar al enemigo, buscándolo, perseverando, buscándolo a Dios. No a mi manera, sino como debe ser. Otro punto, tercera beneficio que tiene el cristiano contra el pecado. El Hijo adquiere inteligencia para conocer lo verdadero.
Eso me encanta. Nosotros, como creyentes, ahora adquirimos sabiduría para conocer al verdadero. Amados, no todo el que dice, hemos predicado la semana antepasada, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace su voluntad, la voluntad de Dios. Todos sabemos que existe Dios en el corazón, sabemos, todos sabemos que hay un Dios grande, maravilloso, amoroso, pero ni por eso lo buscamos. Acá dice que el Hijo adquiere inteligencia, ya no la inteligencia terrenal que tenemos nosotros, la inteligencia de sabiduría de lo alto. En su palabra dice que sus caminos no son como nuestros caminos, ni sus pensamientos como mis pensamientos. El Señor tiene cosas maravillosas, Él tiene para darte vida, para bien, no para mal, para bendecirte, no maldecirte. El Señor tiene mejores cosas para nosotros. Entonces adquiere sabiduría. En Proverbios 4, 5, 8, Proverbios 4, 5, 8 dice así, versículo 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Versículo 6, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Mire, está hablando de la inteligencia que hay en la palabra de Dios. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. La palabra de Dios es la voluntad de Dios, es sabiduría de lo alto. ¿Cuántas cosas hacemos sin propósito, sin esto? Perdemos tiempo. Cuando la sabiduría de Dios nos libra de tantas cosas. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, dice el Señor, porque su palabra nos habla. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Versículo 7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. El Señor quiere que seamos prudentes, no insensatos, necios. Nos hemos vuelto tan cerraditos. No queremos. Pareciera que vamos a pasar vergüenza siendo un cristiano. Oiga, ¿qué pasa ahí en la vida de un creyente? Versículo 8. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. El que conoce la palabra, vas a ser exaltado, hermano. Conoce la verdad de Dios, tienes tantas cosas para hacer bien, porque el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para buenas obras. La hacemos a nuestra manera, pero dice engrandécela y ella te engrandecerá. Tienes la sabiduría de Dios, ahora utilízala, practícala, ponla por obra. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Qué interesante es que una persona se le conoce. Ahí viene un siervo de Dios. ¡Wow! Es una distinción que solo Dios te lo va a dar. Pero por conocer la verdad de Dios, adquiere inteligencia de Dios. El creyente, el cristiano, adquiere sabiduría. Usted no ve a los cristianos, usted no ve rascándose la cabeza cómo pago la luz, y ahora cómo pago el teléfono, y ahora cómo hago para comer. No lo va a ver así. El Señor proveerá. Y es verdad. Ya no les cuento lo mío para que vean que no estoy trabajando, ya no tengo ingresos, pero ya no les voy a contar. Pero, qué tranquilidad. Pablo decía, para mí, estoy ya preparado para tener abundancia o escasez, pero siempre estoy gozoso. Qué interesante. Bien, entonces en Efesios 1:4 y versículos 7 y 8 dice así, Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Estas cosas de ser un hijo de Dios, él ya la había predestinado. De repente tú estás separado ya para el Señor, te ha elegido, pero tu decisión no la quieres tomar. Sabes que necesitas de Dios, sabes que no puedes vivir tranquilo, sabes que no tienes metas ni propósito, no tienes esperanza, pero no quieres ceder. Y el Señor te dice, yo te escogí desde antes de la fundación del mundo para que fueses santo y sin mancha. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él sabe que hemos estado en pecado y seguimos pecando, pero dice, tenemos perdón
de pecado por su sangre. Gloria a Dios. Según la riqueza de su gracia. Y el versículo 8 dice que hizo sobreabundar. Miren, a pesar de toda esa cosa, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Danos a conocer el misterio de su voluntad. Que hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia en nosotros. Oiga, conocer a Dios es lo más precioso, hermano. Y eso que nos falta conocer de Dios, estuve escuchando una conferencia de unos maestros, unos pastores en la palabra, donde uno ha escrito tantos libros y le dicen en esas consultas, ¿no? Usted ya debe conocer tanto de Dios, y agarra el que está hablando y dice, mire, yo la verdad, es toda la de cosa de Dios. En todos estos años, lo único que he conseguido hasta ahora es la tapa nomás. Miren todo lo que me falta. Miren, la abundancia de la voluntad, de las cosas de Dios es tal que solo conocer un poquito, imagínense. Por eso es que nunca nos vamos a cansar de seguir buscando las cosas de Dios. Entonces, según nos hizo sobreabundar para conocer toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a ser, a través del Espíritu Santo, vamos a ser entendidos. La gente cree que leer la palabra de Dios, agarra, lo lees y no pasa nada, ¿no? Pero cuando tienes al Espíritu Santo, Él te va a hacer entender, comprender la palabra de Dios. Puede ser que hay muchas doctrinas, pero no han recibido a Cristo, no tienen al Espíritu Santo, entonces no hay una revelación. La palabra es la verdad de Dios, pero la revelación viene a través del Espíritu Santo en tu vida. Hay una profundidad tremenda. Tenemos que ser entendidos entonces. Muy bien. El cuarto beneficio de un cristiano contra el pecado es el Hijo permanece en el verdadero. Uy, se pasa la hora. El Hijo permanece en el verdadero. En San Juan, capítulo 14:6, San Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire, una verdad tremenda. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el Hijo permanece en el verdadero. Si yo lo tengo a Cristo, puedo tener acceso al Padre. Porque Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, no por hacer ídolos, imágenes o hacer tantas cosas. Nadie va al Padre si no es por Él, por Jesús. En primera de Juan 5, 19 y 20, primera de Juan 5, 19 y 20, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Miren, esto lo voy a repetir. Primera de Juan 5, 19. Primera de Juan 5, 19 dice, y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros ahora somos de Dios y tenemos que entender que el mundo entero, el resto de personas, permanece en potestad del maligno. Por eso es que nosotros tenemos que entender, los que no han aceptado a Jesucristo, tienen que salir de ahí, tienen que recibir a Cristo. ¿Qué dice el versículo 20? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Porque antiguamente ustedes saben, los egipcios, después los fenicios, después tantas estados, países han tenido idólatras, han sido idólatras, muchos dioses. Entonces dice acá pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos hablando de Jesús. Él ha venido para darnos a conocer al verdadero. Y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Verdaderamente tenemos que entender eso. El hombre, ya hemos predicado anteriormente, el hombre sin Cristo tiene sabiduría terrenal.
La sabiduría terrenal tiene límites, no es de lo que se ve, de lo que nosotros creemos, sacamos lógica y todas esas cosas. Pero en las cosas de la sabiduría de lo alto, es algo que te lleva a otro nivel. Estamos hablando de la voluntad de Dios para con nuestra vida, porque hemos sido creados para hacer su voluntad. Bien, tengo que cortar un poquito. Tenemos que reflexionar porque el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros y Él se encargará de realizarlo. El Señor tiene un plan, un propósito con nuestra vida, con cada uno de ustedes. Por eso es que he tomado 2 versículos de Josué. Josué capítulo 1, el versículo 5 y el versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 5 y el versículo 9. Dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. La vida del creyente, del cristiano, es una completa batalla constantemente. El enemigo está acechando por todos lados. Verdaderamente, las 24 horas el enemigo está tratando de ponernos trabas, obstruye las cosas, quiere separarnos de las cosas de Dios. Y más cuando predicamos la palabra, peor todavía, porque sabe que nosotros estamos exhortando a otras personas y él quiere tener a todos bajo su control, el enemigo. Entonces acá tenemos que entender de que dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Dios le dijo a Josué, porque para guerreros, hermano, he predicado la semana pasada de Timoteo, como guerrero tenemos que pelear la buena batalla, preparándonos para la guerra. Esta vida es una pelea, una batalla espiritual, y tenemos que estar preparados, conociendo la palabra, la voluntad de Dios. Entonces dice que acá, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. En Mateo 28, 20, ahí habla pues de toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra, por tanto, predicar, bautizando en el nombre del Padre, y entonces dice ahí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos da una promesa, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Tenemos que predicar la palabra, exhortar a los demás. Amados, tenemos una comisión muy especial. Ya he predicado en otro tiempo donde el Señor dice que mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que la acabe. Y ahora esa final de obra está en nosotros. Tenemos que predicar, tenemos que cumplir la obra de Jesús. Por eso que está con nosotros el Espíritu Santo. Es necesario que entendamos, hermanos, y Dios estará con nosotros para siempre hasta el fin del mundo. Ya pues, lo que no merecíamos nada, el Señor nos necesita. Ya lo he dicho anteriormente, en 2 Corintios 5:20, somos embajadores. Somos embajadores del Señor, que tenemos que exhortar a la gente, como que si Dios rogase a través de nosotros. Amados, que me escuchas, busquemos a Dios. Concluyo. El Hijo de Dios es un embajador de Cristo, ya lo dije antes, acá en la tierra. Y por ello es necesario ser un buen soldado, como estuve hablando en el punto de Timoteo, como un buen soldado nutrido en la palabra de Dios. Es necesario que conozcamos la verdad para no ceder al pecado. Cuando nosotros conocemos la verdad, vamos a poder rechazar el pecado. Es necesario. Sabemos, ya que la maldad se ha multiplicado en el mundo y se requiere, debemos de buscar a Dios. Amados, estamos siendo testigos cómo están las cosas en el mundo. Es necesario que busquemos a Dios. Es necesario para poder reflejar la presencia de Dios. ¿Estamos en el verdadero? Nosotros como creyentes tenemos que ser veraces ahora. Pareciera que se han enfriado un poquito las cosas. En Apocalipsis capítulo 2 habla pues en Efesios, ¿no? La iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor.
tenemos que hacer algo porque verdaderamente, perdóname lo que hable, pero estamos pasando los tiempos y pareciera que la palabra ha menguado. No, la palabra tiene el mismo poder, las mismas cosas de Dios. ¿Qué pasa? Que no estamos viviendo con ese dolor, ese sentir por la gente. Tenemos que mejorar nuestra predicación, clamar a Dios, orar más, Señor, por las almas perdidas. Bien, si hemos nacido nuevo, ya no nos nace pecar. Si hemos nacido de nuevo, ya no nos nace pecar, pero es necesario que entreguemos la vida al Señor. El Espíritu de Dios va a morar en nosotros y el maligno no nos tocará. Amados, eso es una verdad. Amados, no nos nace tomar, fumar esto, pero vamos a ser llevados, arrastrados cuando no tenemos al Espíritu de Dios. Vamos a ser débiles. Estamos manejados como marionetas, nos trata el mundo. Reflexionemos. Ya no vivimos pecando entonces. Esa es la tarea. ¿Vivimos pecando? El Hijo de Dios ya no le nace pecar. Oremos, Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres bueno, Señor, eres fiel, tus misericordias son para siempre. Gracias por todo lo que sigues haciendo en nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú nos has dado sabiduría, inteligencia, Señor, para poder reprender todo mal, Señor. Gracias por la vida, Señor. Oramos también por todos los que tenemos en nuestra lista, Señor. Carmen Aquije Sánchez, Aldaí Morales Aroni, Jefferson Sánchez, Naomi Ramírez, Pedro Calderón García, Pedro Calderón Balboa, bebé Bruno de 2 años, Elena Jacinto, su amita Asunción, Jesús Alba, Jorge Goicochea, María Chávez, Alejandrina Sotelo, saludos, Gabriela del Río Mendoza por el tumor que ya fue operada esa chica de 5 años, por el buen pastor, por los pastores, padrinos de compasión, Ministerio de Niños, Adolescentes y Jóvenes que sábado a través de los equipos está ministrando, gracias Señor. Por Aquiro Figueroa Montero, un bebito de 1 mes, operado la mandíbula, gracias por todo. Gracias a los que se han conectado. Pastor Alberto Ramos Guapaya, gracias, Dios me lo bendiga. Quisiera escucharlo todos los lunes en la mañana, pero a las 5 de la mañana. ¡Wow! Qué difícil se me hace levantar. Me acuesto muy tarde. Dios me lo bendiga. Gracias a Juan Díaz, ministro Juan Díaz, gracias. Mililuz Río Falcón. También tenemos a Alberto Manuelito Inga. Gracias también. Bien, sé que después se conectan muchos. Mi celular está medio fallando. Dios me lo bendiga, hermanos. Dios me lo bendiga. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Me voy a mi iglesia a orar. Se me está pasando la hora. Bendiciones. Bendiciones.